aquí con nosotros nuestro doctor Miguel Ángel Padilla. ¿Cómo estás, doctor? Buenos Bienvenido. días, muy bien. Buenos días. Buenos días. Y de verdad pareciera algo, pues, que primero se hizo para entretenernos, para divertirnos. Ya por allá en mi generación nos acordamos del Nintendo, muy básico. Pero ahora hay miles de cantidad de videojuegos, hay miles de aplicaciones y los niños pasan muchas más horas frente a los videojuegos o jugando. Y esto les puede causar diferentes tipos de lesiones, ¿como cuáles? Así es, Cintia. Pues mira, el problema es que tienen mucho tiempo frente a un monitor. Y entonces tenemos alteraciones a nivel de ojos, la vista cansada, el falta de parpadeo ocasiona que el ojo se seque y tenemos los ojos rojos, los ojos secos. Pueden tener visión doble, problemas para enfocar y hasta dolores de cabeza. Esto es referente a la visión, a la vista. Pero hay problemas de articulaciones, hay problemas musculares. Es muy clásico que tengamos el videojuego y tengan los niños este movimiento. Sí, por los Y este dolores. movimiento en forma repetida, porque no son minutos, No, son horas. horas. Y esto ocasiona alteraciones precisamente en las articulaciones del pulgar. Lo mismo que en las muñecas, los codos, el hombro. Órale. Hay otro problema que, bueno, hay videojuegos como el Wii, por ejemplo, en donde hacen determinado tipo de deportes. Sí, hacen Hay más deportes, hay actividades. algunos que son como para hacer en familia, ¿no? Baile. También que pueden bailar. ¿Estos no ayudan a que a lo mejor haya menos afecciones? Pueden ayudar a disminuir, por ejemplo, la obesidad, el Ok. sedentarismo. Y sí sudas, ¿eh? Sí, claro. El problema es que hacen movimientos muy bruscos en el momento de estar jugando con el Wii. Juego de tenis, de Sí, golf, sí. de box, pero es como cualquier otro ejercicio. Necesitan previamente un calentamiento. Claro. Y un estiramiento. Situación que no hacen los niños o no hacen los jóvenes, sino que directamente van sobre el juego frío. y estos movimientos bruscos ocasionan lesiones que pueden ser hasta ocasionar visita a un hospital por el dolor tan intenso que pueden tener en los hombros o en la cintura, en el tórax en general. Ay, Dios. Esto afortunadamente ha ayudado, como les digo, a disminuir la obesidad y el sedentarismo, pero se puede llegar al extremo en donde existe una adicción a los videojuegos. Esto sí es una situación un poco peligrosa porque se olvidan de hacer otro tipo de actividades, tipos escolares, dejan de comer, dejan de dormir y pueden llegar a tener este problema de insomnio crónico. Y entonces viene una baja de peso muy importante por dejar de comer, vienen alteraciones en el sueño, alteraciones en su conducta. Hay cierto tipo de juegos, hablando de conductas, que son muy agresivos. Entonces el niño de cierta forma se vuelve agresivo con estos videojuegos. Precisamente las correas que luego traen estos videojuegos es porque en ocasiones los niños se enojan contra el videojuego, contra el monitor y avientan el control y bueno, han roto pantallas. Entonces precisamente estas correas son para evitar este problema. Oye. Y ahora, Sí. Digo, estamos en una época vacacional, entonces esto tiene mucho más tema, porque pues, los niños están en casa y quieren pasar 500 horas, ¿no? O sea, ¿qué se recomienda? Que nos sentemos a platicar con nuestros hijos, hablemos de estas afecciones. ¿Qué podemos hacer en Bueno, casa? las recomendaciones serían primero que cuando compren un videojuego sea adecuado para la edad del niño o de la persona que lo va a comprar. Están catalogados los videojuegos dependiendo de la edad del niño. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, van a jugar, pero por determinado tiempo, tiempos cortos. Se prefieren que sean 15 minutos de juego contra 5 de descanso. Yo sé que esto es muy complicado, es muy difícil y nos van a decir hasta lo que no. Bueno, entonces vamos a prolongar el tiempo. 30 minutos por día de descanso o 45 minutos de juego por 15 de descanso. Pero sí tenemos que estar descansando, moviéndonos, levantándonos, ir a la cocina, ir al baño, mover nuestros ojos cuando están jugando los videojuegos. Todos estos ejercicios nos permiten que no haya esa tensión constante y que evitemos lesiones. Doc, hace ya unos meses vi un reportaje en el que decía que precisamente los videojuegos pueden provocar que el niño tenga una actitud demasiado violenta y que incluso en Estados Unidos ha sido como uno de los factores para que pues haya como estos ataques en las escuelas ocasionados por los mismos niños. ¿Realmente puede llegar a tal grado el hecho de afectarlos emocionalmente como para poder ser tan violentos con los que están a su alrededor? Sí, claro. Los videojuegos, muchos, lo único que les falta es salpicar sangre,
Sí. La verdad, todos estos de agresión, de matar a determinado tipo de personajes, son muy agresivos. Y esto va generando cierto tipo de alteraciones emocionales en los niños. No, aparte es terrible porque por matar, por violar, por chocar, les Te dan dan puntos. puntos. Exacto. Entonces eso lo traspolan a la vida cotidiana. Y dicen, bueno, pues si eso me da puntos, si me da una satisfacción, Exacto. pues lo voy a seguir haciendo. Claro, ahora, neuronalmente, neurológicamente, ¿qué es lo que generan este tipo de juegos? Porque puede ser el más violento, como decían, que ahora, bueno, con la realidad aumentada, además, pues es peor, ¿no? O que te vayas hasta el extremo muy violento, o a que te vayas a un extremo de juegos de fantasía, ¿no? De ilusión. Entonces, ¿cuál es el tiempo exacto y qué es lo que provocan neurológicamente en niños y en adultos este tipo de juegos que son tan adictivos y pues son tan recurrentes? Nosotros en nuestro cerebro tenemos sustancias. Estas sustancias nos dan cierto placer, cierto bienestar. Precisamente el estar frente a un videojuego y ganarle al videojuego, se liberan este tipo de sustancias y nos hacen sentir bien. Como si hubieras Muy ganado una satisfactor. carrera, por ejemplo. Exacto, nos dan satisfacción. Mentalmente nos dan ese sentimiento de satisfacción, de ganar, de bienestar, de placer. Esto es lo que genera precisamente los videojuegos cuando acumulan puntos o cuando le ganan al videojuego. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacen, cuando no le ganan al videojuego? Hay frustración. Doctor, ¿y no sería bueno, como con todo esto que nos está diciendo usted, que padres e hijos se sienten en casa y platiquen? O sea, te estoy comprando este videojuego porque es el videojuego de moda, pero ¿por qué no entendemos la realidad, la fantasía, los límites, los tiempos, el que quizá puede ser una gratificación de buenas calificaciones o ya sacaste la basura, entonces ahora tienes una hora de videojuegos? Quizá el empezar a negociar sería bueno. Sí, y sobre todo sentarse con el niño a jugar. Esto puede tener una convivencia familiar. ok. Si nosotros conseguimos un videojuego en donde varios miembros de la familia puedan participar, Claro. pues es a todo dar. Bien padre que la mamá, el papá aprendan a jugar los videojuegos y que tengan límite. Los videojuegos no son malos. El problema es el uso constante, El exceso. el sobreuso, el abuso. Eso es lo correcto. Exacto. Ese es el Doctor abuso. Miguel Ángel Andrade, muchísimas gracias por